Muy bienvenidos a Más Salud. Hoy es sábado, así que vamos a prestar muchísima atención porque acá van a estar todas las novedades que tenemos que conocer acerca de nuestra salud y todas las novedades de las investigaciones científicas últimas, pero no solamente novedades, también vamos a profundizar sobre muchos de los temas que a ustedes les preocupan, sobre muchas de las preguntas y de las consultas que ustedes nos hacen, siempre de la mano del doctor Sim, Claudio Sim, y el doctor Roberto Debac, por supuesto. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí y les recomiendo no salir porque hace mucho frío, así que por favor quédense en su casa tranquilos, nos ven y además van incorporando cosas que seguramente no recuerdan en este momento y nosotros se las vamos a recordar y eventualmente toma después decisiones con mejor información. Así que muchas gracias por estar, estamos realmente todos muy contentos de haber armado este programa junto con los productores, seguramente para darle un servicio adicional en términos de información. ¿Cuánto trabajo, no? Que hay detrás de este programa. Está Lucía por ahí también, que es la productora general. Mucha gente detrás de cámaras que también está trabajando para que este programa sea posible. Sí, mucha gente detrás de cámara hablando también. Y lo tenemos a nuestro amigo ahí siempre, ¿no? Bueno, pero bueno, nos quiere. Les cuento, esta historia, comentábamos con Roberto recién, esta historia de darle una inyección. Ah, sí. A ver, no provoca ningún daño porque es intramuscular. Si fuera intravenosa o intraarterial, sí, una burbuja de aire puede generar un daño determinado. Claro. Pero dentro del músculo, la verdad es que inyectar aire no es lo más conveniente, por supuesto. Lo mejor es poner vacuna. ¿Esa jeringa estaba usada anteriormente? No sé, porque eso sí puede generar un daño, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que solo Dios sabe, por ende esto solo Dios sabe. Bueno, nos entregamos entonces al Padre y que nos ayude, que Dios nos ayude. ¿Qué es esta foto, doctor? No, la anterior. La anterior. ¿Qué es esta foto que tenemos aquí? No se apure. Ahí está, esta. Esta fotografía, señoras y señores, les presento a una célula que ustedes seguramente no conocen mucho, que se llama astrocito, porque parece una estrellita, ¿ven? Qué linda. Este es el núcleo. ¿Es una célula buena? Es una célula buenísima. Qué bueno. Esta célula sirve para algo, es una célula que sirve para ayudar a vivir a las neuronas. Usted tiene que preservar sus neuronas porque si no empiezan las pérdidas de memoria, empiezan los trastornos cognitivos, las disfunciones cognitivas, etc. Motivo por el cual hay que preservar las neuronas. Eso es una especie de lema, un paradigma para todo el mundo. Ahora, estas células, los astrocitos, son las que se encargan de nutrir las neuronas. La neurona que está ahí arriba, donde está el rayadito aquel negro y azul, no puede tomar alimentos del torrente circulatorio. ¿Ven ustedes acá? Eso es un pequeño capilar. Eso sería, por ejemplo, un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Supongamos que sea una pequeña arteria o un capilar. La célula astrocito toma los alimentos y se los lleva a la neurona. Porque de paso los depura, los revisa, para que a la neurona le llegue la comida. Es perfecto el cuerpo humano, es impresionante. Esto no me diga que cuando vos me contás estas cosas así, como están tan diseñadas con una perfección tan absoluta, claro. me maravilla y claro que creo en el Padre. Insisto, vuelvo a esto en un segundo. Sirve para que la célula, la neurona, que es una célula esencial para nosotros, entre otras por supuesto, pero esta en particular, reciba el alimento que corresponde, en la cantidad que corresponde y en la calidad que corresponde. Son células que ayudan o sostienen la vida de las neuronas. Ahora, el punto es que esta célula, mis queridos amigos, tiene receptores para el SARS-CoV-2. O sea, recibe SARS. Si entra el COVID, exactamente. Ella también lo puede tomar. No solamente toman alimentos, sino que también puede tomar SARS-CoV. ¿Qué puede pasar con eso entonces? ¿Por dónde entra primero? Sobre todo vía la gente que pierde el olfato, porque claro. En un momento determinado el SARS-CoV-2 afecta al núcleo olfatorio. Por ese lugar pueden entrar virus hasta llegar al sistema nervioso central, atravesando esto que se llama barrera hematoencefálica, que es una barrera para evitar precisamente que entren los virus, entra y encuentra cerraduras acá. Entonces se pega y lastima al astrocito. Ajá. Y el astrocito no alimenta bien la neurona. Y ahí es cuando se produce la niebla mental. Bravo, ahí va. Esa niebla mental que nos preocupa, porque hay muchos que padecieron COVID y que tienen falta de memoria, falta de concentración, que no saben muy bien qué les pasa, que no pueden estudiar tanto tiempo. Exacto, desorientaciones parciales, espontáneas. Pero bueno, eso es lo que ocurre y este es el mecanismo que acaba de ser publicado como el causante de esto. Así, ahora sí viene la siguiente fotografía. La siguiente fotografía. Que es la de la niebla mental. Porque el punto es, si yo uso
si yo uso gotas nasales con carragenina, por ejemplo, para evitar que el virus entre a la nariz o entre por la nariz al núcleo olfatorio y eventualmente no llegue al cerebro, puedo proteger mis neuronas y puedo evitar la aparición de una niebla mental posterior. Lo estamos estudiando. Yo pensé que me ibas a decir que sí, estaba contenta. Es muy probable. Pero bueno, esta es la niebla cerebral. Bien, esta es la foto de la niebla cerebral. Es una foto que representa. ¿Tenemos una más? Analogía, sí, una más que hoy vamos a tener una especialista en niebla mental. Eso es. En niebla cerebral, Lucía Crivelli. Ahí le vamos a poder preguntar de qué se trata, por qué aparece, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo se puede disipar, ¿no? O curar. ¿Se podrá curar? Sí, bueno, claro que veremos. Se puede curar. Todo se puede curar. Ahora, ¿qué tenemos acá entonces? La genética. Eso es un anuncio. Simplemente le mostramos esto, que es un anillo de ADN, digamos, un helicoide de ADN, que tiene que ver con la pregunta que dejamos planteada para la próxima edición de este programa. ¿Por qué hay gente que no enferma de COVID? Interesante. Porque se pone barbijo, claro. Porque mantiene el distanciamiento, claro. Porque se vacuna. Porque se vacuna. Pero hay otra gente que no se vacunó todavía y no enferma. Por ende, la pregunta que se hicieron muchos científicos en el mundo es, pero como esta gente, ¿qué tiene de particular? ¿Tendrá algo genético que los protege? Y viceversa, la gente que enferma gravemente, expuesta al mismo virus que otros que no lo hacen, tiene una genética particular por la cual llega a enfermar gravemente. Por ejemplo, la gente del grupo A, grupo sanguíneo A, enferma más gravemente que la gente del grupo sanguíneo cero. Y la del cero menos, ¿no? Claro. Eso es claramente un indicador, un indicio de que hay una genética de por medio que puede explicar muchas cosas, y de esto vamos a hablar también en algún momento. Igualmente no estamos protegidos totalmente, aunque la genética nos ayude un poco, ¿no? No, nunca. Claro, porque está bueno saberlo eso para seguir cuidándose, porque dices, bueno, yo tengo buena genética, no me enfermé todavía, me tiro la marchanta, pero no, mejor no. ¿Nos vamos a la mesa? Vamos a la mesa con Roberto. Hola, doctor Debac, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué piensa usted de la genética? ¿Alguna reflexión? No, yo creo que sí, que es una pregunta absolutamente frecuente en un núcleo familiar donde se pregunta por qué tal miembro de la familia no se contagió. Ahora, seguramente hay cuestiones genéticas, pero aprovecho y tomo la oportunidad, si me permitís, Claudio y Mariana. Ocurrió un episodio muy lamentable, que es el fallecimiento de un niño en esta semana. ¿Y por qué lo relaciono con esto? Porque hay familias en las cuales los niños no se contagian. Y entonces uno piensa que ese niño no tuvo un contagio, no se enfermó. Y puede ser que el niño se haya enfermado en forma asintomática. Asintomática, sin síntomas. Exacto, sin síntomas. O que tenga algo mínimamente que no ha sido detectado, porque es pequeño, lo fuera. Entonces uno dice, bueno, pasamos las 2 semanas de infección, ya estamos todos bien. Y los niños no se infectaron. Pero esos niños a las 4 semanas, o a las 5 semanas, o a las 3 semanas, que no habían tenido nada, empiezan a tener algo de erupción, empiezan a tener fiebre, empiezan a tener conjuntivitis, diarrea, vómitos. Entonces, no es otra cosa. Siempre, y las familias, es una alerta a las familias con hijos, siempre deben pensar que si en una familia hubo COVID y hubo niños, y los niños no se infectaron, o inclusive se infectaron, esos niños tienen que ser mirados durante 3, 4, 5 semanas, y si aparece fiebre, conjuntivitis, diarrea y vómitos, consultar rápidamente, porque el diagnóstico precoz baja las complicaciones en pediatría. Muchos no quieren hisopar a sus hijos, ¿eh? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo ven los dos? Yo creo que el diagnóstico se debe hacer en los niños, y se debe hacer a través de los métodos que se utilizan en el adulto. Yo no tengo ninguna duda. Bien. ¿Desde qué edad se puede hisopar un chico? No, se puede hisopar al niño desde recién nacido. O sea, esta cuestión de que si producimos una agresividad hoy, la verdad que la necesidad de hacer un diagnóstico, sobre todo con
las probabilidades que tiene un niño si tiene infección de a las 4 semanas es muy baja de tener este síndrome inflamatorio multisistémico a las 3 o 4 semanas. Es no lo muy dudaría. muy raro, pero estamos haciendo a través de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y hemos tenido el contacto con el doctor Ulloa de Costa Rica y sabemos que esto existe, sabemos que hay miles de casos que ocurren en toda América Latina y es una alerta hacia los pediatras, que ya están muy alertas, y hacia las familias que tienen. Perdonen que tomé interesantísimo esta porque pero me parece que es un tema muy 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 importante porque los padres tampoco saben muy bien qué hacer cuando aparecen esos síntomas y como se difundió mucho que los chicos no se enfermaban o que era más difícil que tuvieran COVID, etcétera, está bueno aclararlo para que estén atentos. Muy bueno. Y coincido con vos con ese concepto de la creación, de la perfección y la creación. De la perfección y la creación, claro, porque cuando uno ve el cuerpo humano, dice, wow, ¿cómo puede ser que sea tan perfecto, no? Ustedes que me lo están explicando todos los sábados, cada día creo más en el Padre. Bueno, ¿quién está ahí conectado ya? Nuestro amigo Santiago Neme, infectólogo desde Estados Unidos. Hola Santiago, qué bueno recibirte en Más Salud, una vez más. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. ¿Cómo está la temperatura ya? Ya empieza el fuerte calor, ¿no? Sí, totalmente. El clima está cambiando, el tiempo está cambiando, pero también la pandemia está acelerándose, sobre todo en los no vacunados, ¿no? Entonces la temperatura está un poco alta. Mi pregunta iba a eso, es decir, siempre estamos pensando que las temperaturas altas controlan las pandemias por la actitud de las personas. Pero entonces esto a veces cuando aparecen nuevas variantes, esto no siempre ocurre. ¿Es eso tu comentario? Exactamente, eso estamos viendo. En general, si bien la gente pasa mucho más tiempo afuera de la casa, también pasa mucho más tiempo socializando y estando con otras personas, ¿no? Y en lugares que muchas veces no son cerrados. Santiago. No son abiertos, perdón. Entonces, en invierno porque estás adentro, en verano porque estás afuera, pero la cuestión es que este virus sigue dando vueltas, el coronavirus sigue dando vueltas sin demasiado reparo en cuanto a la temperatura, ¿no? Lamentablemente. Voy a un punto específico que me gustaría preguntarte, que es este. En esta semana se publicó que en Estados Unidos, por supuesto, que sobre 12.5 millones de vacunas de Johnson & Johnson, Janssen, aplicadas en suelo americano, hubo 100 casos de personas con Guillain-Barré, uno de los cuales murió. La relación causa-efecto entre la persona que murió por Guillain-Barré y la vacuna no está muy clara, pero me parece que con el resto de las personas que han tenido el síndrome hay algún peso argumental a favor de una relación de causa-efecto. La vacuna puede provocar esto. ¿Cuál es tu punto de vista o qué se sabe al respecto en tu zona, en tu universidad? Estoy totalmente de acuerdo, Claudio. Como vos decías, hay una señal que denominamos de asociación entre este síndrome de Guillain-Barré y la vacuna de Johnson & Johnson. Para repasar brevemente, el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome donde el sistema inmune de la persona, el propio sistema inmune, desata una cascada de inflamación en contra, digamos, del sistema nervioso de la persona. Y este síndrome es muy, muy infrecuente y en la mayoría de los casos es reversible. En general se manifiesta con problemas, una parálisis ascendente que decimos porque empieza a los pies, las piernas y sube, y también hay entumecimiento o trastornos en la sensibilidad, pero es muy, muy infrecuente y como vos decías, hay una asociación y la razón por la cual los infectólogos conocemos este síndrome bastante, a pesar de ser infrecuente, es que en el 60% de estos casos, los pacientes nos reportan, nos dicen que han tenido una infección, ya sea una infección viral, una infección bacteriana, o han recibido una vacuna. Recuerden que esto se ha reportado con algunas vacunas de la influenza o de la gripe, y también con vacunas del herpes zóster, ¿no? Entonces, no es un síndrome nuevo, pero hay que tener cautela
por suerte solamente hubo una muerte, pero es un síndrome que lleva a la hospitalización de la persona y a la rehabilitación, pero por suerte en general es reversible. ¿Quiénes tienen más riesgo de tener, digamos, de que les suceda esto? ¿Que los mayores de 60, algunas características genéticas o algo que les esté pasando antes? En general, yo diría que los casos que estamos viendo, y también quería decir, Mariana, este síndrome ha sido reportado por la infección de COVID, ¿no? Sí. O sea, tenemos que recordar que los italianos en el 2020 reportaron en el New England Journal of Medicine casos de 5 casos de personas, y estaban en todas las edades distribuidas, ¿no? Ajá. O sea, había jóvenes, había personas más grandes, y o sea, la enfermedad de COVID está asociada con también el síndrome, es decir, tenemos que pensar eso también. Muy similar a la trombosis, ¿no? O sea, esta vacuna ha sido asociada a trombosis, pero también el virus SARS-CoV-2 está asociada a trombosis. No sé si Roberto o Claudio saben más si hay una predilección. Lo que sí creo que siempre cuando aparecen vacunaciones masivas, como es el caso que decís vos, Santiago, por ejemplo, la vacunación masiva de influenza desde hace unos años con algunas vacunas específicas, se producía esta cuestión de síndrome de Guillain-Barré, esta enfermedad que produce debilitación muscular, que comienza de la parte distal de las piernas y va ascendiendo en el cuerpo, que luego tiene tratamiento, rehabilitación, etcétera, pero muchas veces está asociado, pero la asociación no está directamente relacionada con la vacuna, sino está relacionada con otros virus, como dijiste. Ahora, en este caso también ocurre vacunación masiva, es decir, posiblemente haya una relación, por eso es que la FDA está no sé si está por generar una advertencia sobre esto, pero es infrecuente, pero no todos los casos están relacionados con la vacuna y posiblemente pueda estar relacionado con otros virus. O con el estrés, por ejemplo, ¿no? Pensaba. Exactamente. No, yo diría que en general, como dice Roberto, la FDA sí puso una advertencia ya, que está publicada y es pública, sobre esto, pero la conclusión es que los beneficios de vacunarse con Janssen Santiago, son muy superiores. Eso está clarísimo. El tema es, mi punto de vista es el siguiente: ¿por qué ocurre con esta vacuna y no con otras? ¿Por qué la FDA pone un warning con la vacuna de Johnson & Johnson y no con la vacuna AstraZeneca o con la vacuna de Pfizer o Moderna? Lo cierto es que hay una observación en términos de frecuencia que indica que aparece con más, en más número cuando uno analiza la gente vacunada con un tipo de vacuna y con otro. En Estados Unidos. En porque Estados Unidos, en Europa, con la masividad de la vacunación de AstraZeneca, también se lo quiso relacionar como una cuestión infrecuente. Por lo tanto, ¿por qué tomamos este tema acá? Tomamos este tema porque las vacunas, si bien son altamente seguras, uno debe tener estas precauciones o conocer estas precauciones para que frente a síntomas de cualquier enfermedad post vacunación dentro del mes deba consultar con el médico y ver si puede estar relacionada. Esto es lo que siempre se recomienda para uno que administra cualquier vacuna, no la vacuna de COVID, cualquier vacuna, hasta las vacunas infantiles. Es decir, me vacuno y tengo que tener todo lo que me pasa en el primer mes, tengo que tratar de ver si está relacionado o no está relacionado. Roberto, yo diría las 6 semanas. Perfecto. Las 6 semanas de la vacuna o las 6 semanas de una infección. Eso es bueno, mucho más frecuente. Cambiando un poco de tema y volviendo a la temperatura y a la pandemia y la variante Delta. Sabemos que hay un incremento en la circulación de Delta en los Estados Unidos, pero que también está afectando mayoritariamente a qué grupos y si produce o no mayor hospitalización. Totalmente. Ustedes recuerdan que hace unas 4 semanas había 10.000 casos por día en Estados Unidos y ahora estamos en 29.000. La variante Delta está siendo la proporción más alta ahora de infecciones cuando vemos la secuenciación genética. Y está fundamentalmente afectando a los no vacunados. Y por eso que hace varias semanas estamos diciendo en este programa que hay 2 epidemias, ¿no? La del vacunado, que todo está mucho mejor,
y la del no vacunado, que las cosas están mucho peor. ¿Por qué? Porque sabemos que la variante Delta tiene una transmisibilidad altísima, mucho más alta, y también sabemos que la carga viral, es decir, la cantidad de virus que hallamos en las narices de estas personas, es hasta 1000 veces más alta. Es decir, hay una mayor transmisibilidad, todavía no pensamos que haya mayor letalidad o virulencia o severidad de la enfermedad, pero todavía se está evaluando esto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Hay dos realidades muy diferentes. Está la realidad de Seattle, donde solamente tenemos 12 pacientes en 4 de nuestros hospitales. En todo nuestro sistema universitario solamente 12 pacientes. Y los pacientes no son de Seattle, vienen de zonas de los estados que están al lado de nosotros. Entonces eso demuestra el efecto, digamos, el impacto negativo que tiene la decisión de no vacunarse. O vacunarse con una sola dosis sería lo mismo, ¿no? Porque cuando vos hablás de vacunación, hablás de esquema completo. Completo, exactamente. Pero quería recordarles dos cosas. Primero, que las vacunas que tenemos disponibles son efectivas a la variante Delta. Y segundo, para darle una imagen del país en general, más del 97% de las personas hospitalizadas por COVID en los Estados Unidos es no vacunada o vacunación incompleta. Aprovecho la oportunidad, y es la última pregunta, para consultarte sobre si la vacuna de Moderna está o no aprobada para niños, para jóvenes y adolescentes por debajo de 16 años, o 18 años, perdón. 18. Todavía no, Claudio, pero está por autorizarse dentro de muy poco. Me parece que esto va a venir en los próximos días. Perfecto. Y también hay otro estudio de Pfizer que calculo que vendrá, esperamos, antes del otoño, que es la vacunación de los niños menores de 12 años. Pero tenemos más información. Quería distinguir la autorización de la aprobación. Ahora tenemos autorización emergente y estamos todos esperando la aprobación formal de Pfizer. Claro. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho que ver con la capacidad o la responsabilidad o la autoridad, digamos, de obligar a que la gente se vacune. Entonces estamos esperando mucho la aprobación final, si bien están autorizadas. Muchas gracias, Santiago, te mando un fuerte abrazo, muy amable como siempre, para estar siempre dispuesto, a eso me refería, a compartir con nosotros alguna información. Muchas gracias. Chau, fuerte Santiago. Abrazo, que la pases bien. Chao, Santiago. Chao, gracias. Adiós. Roberto. Roberto nos va a hablar de la vacuna antigripal y la relación que tiene con el COVID. Uno siempre piensa que las vacunas antigripales solo previene las infecciones por gripe, que solo tienen que ser administradas durante el mes de marzo, abril, mayo y junio. Y lo que hoy queremos rescatar es algo que se presentó en este congreso, en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Infectología, que se presentó hace muy pocos días, y se presenta algo que ya en los Estados Unidos se sabía. Se sabía a través de otras universidades, hay grupos inclusive en Brasil que han demostrado esto, es decir, que la vacuna antigripal reduce el riesgo de complicaciones en pacientes con COVID. No estamos diciendo que la vacuna antigripal previene el COVID, la vacuna antigripal no previene el COVID, pero en las personas que tienen COVID y ya han sido vacunadas tienen menos riesgo. ¿Cómo fue esto? La Universidad de Miller de Miami, en la Florida, tomó centros e historias clínicas de varios países en el mundo y revisó 70 millones de historias clínicas. Y esas 70 millones de historias clínicas dijo, estas personas, un grupo de 37.377 y otro grupo de 37.377 tienen la misma edad, tienen las mismas costumbres, nada más que hay unos que se vacunaron y otros que no se vacunaron. Si vemos la próxima placa, vamos a ver que en el grupo que no había recibido la vacuna antigripal, tenían una probabilidad mayor de tener complicaciones de un 20% de haber sido admitidos en terapias intensivas. ¿Esto qué quiere decir? Vamos por la contraria, que las personas vacunadas tuvieron menos complicaciones y menos entradas a terapias intensivas. Ahora, ¿qué se reduce
cuando uno se vacuna con la vacuna antigripal en relación con las complicaciones de COVID. Reduce la sepsis, es decir, la infección generalizada, los accidentes cerebrovasculares relacionados con COVID y el tromboembolismo pulmonar relacionado con COVID. Hay que ponerse ya la vacuna de la gripe, el que no se la puso, ir corriendo. Yo no tengo dudas. ¿Por qué? Porque esto ya pasaba en otras investigaciones sobre 20 millones de historias clínicas analizadas en Estados Unidos. También vuelvo a decir, diferentes universidades en Brasil demostraban esto. Esto se viene demostrando. ¿Y por qué se produce? No está bien clara la situación, pero hay una teoría, que es la teoría que la vacuna antigripal lo que hace en la inmunidad, produce un estímulo en la inmunidad y refuerza la inmunidad, que se llama inmunidad innata, para COVID y posiblemente para otras infecciones. Pero por lo tanto, el concepto de la vacunación antigripal que reduce las complicaciones es un hecho basado en la evidencia, razón por la cual todavía tenemos tiempo para acceder a vacunas antigripales. Vacúnense, todavía existe vacuna en el sector público, es de libre acceso y es gratuita, Roberto, razón por la cual es importante quiero vacunarse. agregar esto, es muy interesante, quiero agregar este punto que me parece que es interesante y repetirlo, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, lo hemos contado, pero la vacuna antigripal y la vacuna anticovid se pueden dar el mismo día, no hay necesidad de espera alguna entre la aplicación de una vacuna y la otra. Si usted, no en el mismo lugar, porque saben ustedes perfectamente bien que los vacunatorios en términos de cantidad, los más importantes, están dedicados exclusivamente a COVID. Pero bueno, puede salir del vacunatorio, ir al hospital que está más cercano y aplicarse, si están dentro de los grupos de riesgo, la vacuna antigripal ese mismo día. No hay necesidad de espera alguna, Roberto. Esto es así y inclusive los centros armados en diferentes jurisdicciones, desde Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, uno accede rápidamente a la vacuna antigripal, es gratuita y recuerden, este es un concepto, reduce la probabilidad de complicaciones. Si uno tiene la infección por COVID, no previene COVID, pero sí reduce las complicaciones. Muy bien, hay que darse la vacuna antigripal, entonces, como dijeron los doctores, rápidamente buscarla y tenerla para estar mucho más protegidos. Ahora sí, vamos a ir a las consultas de la gente, sus consultas que nos envían muy generosamente. Hoy leí, dice Miriam Bustamante, hoy leí que una nueva investigación por médicos israelíes explican por qué las personas desarrollan casos graves en caso de contraer COVID, a pesar de estar vacunadas completamente, siendo más vulnerables personas con afecciones médicas o inmunosupresión, dice, ¿no? Ese es mi caso, nos cuenta Miriam Bustamante. Esto es así, es decir, las personas que no están vacunadas tienen riesgo de tener infección, las que están parcialmente vacunadas tienen riesgo de tener infección y las personas que están vacunadas tienen una baja probabilidad de tener riesgo de tener infección con la mayoría de las vacunas. Ahora, si yo tengo un compromiso en la inmunidad, es decir, tengo alterada la inmunidad por diferentes enfermedades, por diferentes medicamentos, eso lo sabe su médico y si usted está bajo tratamiento, seguramente su médico se lo está informando. Esas personas tienen una probabilidad más alta por más que tengan 2 dosis de vacuna. Por eso es que hoy charlábamos más temprano con Claudio. Posiblemente en el futuro estas terceras dosis estén dirigidas a estas personas. Y lo mismo que con las vacunas, por ejemplo, de Moderna. Hoy la vacuna de Moderna, 3,5 millones de dosis, no van a ser solo para los niños, es decir, los niños o los adolescentes entre 12 y 18 años que deben requerir, van a requerir esa vacuna, pero no son los 3,5 millones. La razón por la cual esas vacunas que tienen más alta efectividad tienen que ir dirigidas a los grupos que tienen mayor riesgo, por más que tengan completar vacunación. ¿Cómo se llama la señora que preguntó, perdón? Miriam Bustamante. Miriam Bustamante. Yo le pido un pequeño favor. Mire, si usted se queda un rato más con nosotros, después del corte vamos a entrevistar a una persona muy importante, que es el doctor Sergio Chiarella, nada más y nada menos que de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, que es un experto en inmunología, y le vamos a preguntar específicamente sobre el tema de cómo, cuándo, dónde y con qué vacunas deben vacunarse los pacientes, las personas inmunodeprimidas por cualquier tipo de patología que implique inmunodepresión. Así que si nos espera un rato,
vamos a hablar con el doctor Chiarella acerca de esto y de detalles que él ha publicado en términos de investigación, muy interesante. Un lujo. Bueno, yo les tengo algo para contarles. Les presentamos Ion Positivo, los nuevos barbijos que te brindan verdadera protección porque tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% de coronavirus y bacterias. Son los únicos que poseen la barrera necesaria para que las nanopartículas actúen de manera eficiente. Mirá. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección. Hasta el miércoles, ofertón en Coto. 12 cuotas sin interés o 10% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Coto. Aliados de tu Cocina presenta Queso Rallado La Serenísima. Un queso que hace más ricas tus comidas, porque es 100% queso. Es calidad que da más sabor y rinde mucho más. Queso Rallado La Serenísima, el aliado de tu cocina. Pero por favor, un placer ayudarte a cambiar el auto. A lo sumo algún día voy a pedir que me lo preste. No, chiste. Lo que sí me podrías dar una manito con la mudanza. Mentira. Aunque pensándolo bien, podrías ayudarme con una idea que me está dando vuelta en la cabeza. Al final, ¿quién va a arrimar los morracos? No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un superpréstamo prendario Santander UVA o a tasa fija y pagalo en hasta 48 o 60 cuotas. Ingresá en santander.com.ar y obtené la aprobación inmediata. Santander, queremos ayudarte. Tranquila que vamos y vamos. Todos los días, tu hijo necesita nutrientes para apoyar su desarrollo y fortalecer sus defensas, como omega 3 y 6, hierro, fibras, vitaminas y minerales. 2 vasitos al día de Sancor Bebé 3+, le dan los nutrientes que necesita para apoyar su desarrollo. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Innovación capítulo 7. José del Río conversará junto a especialistas sobre la creatividad como aliada y las claves para ser líder en tiempos de cambio. Sábado, 15 horas en La Nación Más. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de lavavajilla y jabones de tocador. 70% de descuento en la segunda unidad en snacks y marcas de pañales capilares, protección femenina y desodorantes corporales. Y 6x5 en marcas de leche funcionales larga vida. Además, llevando 3 cervezas Budweiser por 473 centímetros cúbicos, 69 pesos cada una. Y llevando 2 papas fritas Pringles por 124 gramos, 239 pesos cada una. Disco y Jumbo. Las encías son la base de tu boca y si no están fuertes, todo se desmorona. Cambia la nueva Colgate Total 12 encías reforzadas. Crea una capa de protección contra las bacterias, manteniendo tu boca fuerte desde la base. Entonces, ¿esto me dará más seguidores? ¡Totalmente! Nueva Colgate Total 2 encías reforzadas. Salud bucal completa por 12 horas. Esas nueces están a punto de convertirse en miles de partículas de comida que pueden ingresar debajo de su prótesis dental. Por suerte, el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado tiene un nuevo pico de precisión que distribuye el adhesivo de manera uniforme, bloqueando hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Así, Miguel puede comer con confianza. Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado. Aliados de tu Cocina presenta Queso Rallado La Serenísima. Un queso que hace más ricas tus comidas, porque es 100% queso. Es calidad que da más sabor y rinde mucho más. Queso Rallado La Serenísima, el aliado de tu cocina. Todo cambió. Su aula ya no es la misma, pero su compromiso y pasión por enseñar siguen intactos. En esta edición especial del Premio Fundación La Nación a la Educación, queremos reconocer a esos maestros que siguen dando todo a pesar de todo. Si sos docente, contanos tu estrategia innovadora y gana importantes premios para que tu escuela siga creciendo. Nunca sabes de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical, doble acción, doble alivio. Dejemos que la pasión nos siga a todas partes. Hagamos que los visitantes se sientan en casa.
Vayamos a cada pelota como si fuera la última, pero jugando limpio, sin contacto. La Conmebol Copa América 2021 llega para inspirarnos una vez más. Mastercard. ¿No das más del dolor de cabeza? Probá el Huevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el de cabeza, muscular y de muela. Y Huevanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días. Todos los días, tu hijo necesita nutrientes para apoyar su desarrollo y fortalecer sus defensas, como omega 3 y 6, hierro, fibras, vitaminas y minerales. 2 vasitos al día de Sancor Bebé 3+, le dan los nutrientes que necesita para apoyar su desarrollo. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Poxipol le da una vida más a tus cosas. Poxipol, uniones que resisten más. ¿Cara de que te olvidaste algo? Nah, cara de mira qué fácil entro al banco a pagar esa factura que dejé sin pagar. Eso es aptitud. Tenés App Superbiel, tenés aptitud. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también. Nos estamos adaptando a un nuevo mundo, con 2 tachos, 3 mates, 1000 talles. Y Movistar Prepago también se adapta a lo que vos necesites. Hoy recargamos con Solcito, con Veredita, con una vueltita. Y con Movistar Prepago también recargas. Y así como regalamos memes, stickers, magia, Movistar Prepago te regala gigas. Es que con Movistar Prepago también siempre tenés algo más. Movistar. Muchas gracias por esperarnos, son ustedes muy amables y tal cual le prometimos antes del corte, estamos en conexión con el doctor Sergio Elías Chiarella de la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, Estados Unidos. Doctor, muchas gracias por atendernos, usted es muy amable. Gracias. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Soy el doctor Sin, el doctor Roberto de Bach y la señorita Mariana Arias, que es nuestra anfitriona. Mucho gusto. ¿Qué tal? Sergio, la primera de las preguntas, usted es peruano, ¿no? Sí, yo nací en Lima, Perú, hice la escuela de medicina en Lima, claro, en la Cayetano Heredia y después los cursos de posgrado en Estados Unidos. Muy bien. Doctor, primera pregunta, dado que usted es inmunólogo. Así es. Las personas inmunodeprimidas, por cualquier circunstancia, oncológicas, de autoinmunidad, o digamos, con cualquiera de las patologías que generan la necesidad de inmunodeprimir, ¿tienen que vacunarse, sí o no, contra el COVID, no? En general, la recomendación para los pacientes con inmunodepresión es que sí deben vacunarse. Ahora, como usted lo mencionó, es bueno para su teleaudiencia entender que hay distintos tipos de inmunodepresión, inmunodeficiencias o inmunosupresión. Todos estos son sinónimos. Existen las inmunodeficiencias primarias, que son las que son genéticamente determinadas y pueden ser hereditarias, pueden afectar las células T, las células B. Todas estas células son importantes para combatir al COVID-19. Y existen las inmunodeficiencias secundarias, que son las adquiridas y son mucho más frecuentes. Múltiples causas, trastornos sistémicos como diabetes, desnutrición, HIV, tratamientos inmunosupresores, inclusive enfermedades graves prolongadas pueden causar ese tipo de inmunodeficiencia secundaria. Entonces, inmunodeficiencias cubre un amplio espectro de pacientes. Y volviendo a su pregunta sobre la vacunación contra COVID-19, nuevamente la recomendación es que todos estos pacientes se vacunen, pero siempre es bueno consultar con el médico tratante antes para asegurarse de que todo esté en línea. Y su presunción es que estos pacientes responden menos a las vacunas, digamos, al mismo esquema de vacuna, cuando usted compara pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos con pacientes que no lo son o no lo están, eventualmente la respuesta inmunológica es diferente.
Sí, se ha visto que la respuesta inmunológica es menor en los pacientes inmunosuprimidos. Y en este punto importa el tipo de inmunosupresión que tiene el paciente. Por ejemplo, en términos de aquellos pacientes que han sido receptores de un trasplante de órgano sólido, por ejemplo, se ha visto que la respuesta de anticuerpos varía entre 14 y 58%. En aquellos que tienen enfermedades autoinmunes o reumáticas, fluctúa entre 74 y 100%. En aquellos que tienen cáncer, entre 51 y 95%. Y en aquellos con hemodiálisis, alrededor del 96%. Entonces, nuevamente, depende del tipo de inmunosupresión que tiene el paciente, pero sí, definitivamente, aquellos pacientes con inmunodeficiencias tienen una respuesta menor a las vacunas. Está claro que los pacientes trasplantados con órganos sólidos tienen menos, dentro del rango que usted acaba de mencionar, tienen la menor respuesta, ¿no? Correcto. Registrada. Roberto. Así es. Buenos días, doctor Chiarella. Buenos días. Por lo tanto, van a ser los primeros pacientes que van a estar dentro de las primeras líneas de indicación de tercera dosis en vacunas cuyo esquema completo son 2 dosis. Potencialmente, esa es una excelente pregunta. Estos pacientes puede que requieran una tercera dosis. Nuevamente, los estudios están en marcha. Recientemente se publicó un estudio de la Johns Hopkins con 30 individuos con un antecedente de trasplante de órganos sólidos que demostró que una tercera dosis ayudaba a una proporción significativa de estos pacientes en montar una respuesta humoral apropiada. Nuevamente los estudios están en marcha, pero definitivamente esta población va a ser considerada al principio. Una pregunta, ¿qué tal, doctor Mariana Arias? Lo saludo. Quería saber si los efectos adversos o colaterales en una persona inmunodeprimida frente a la vacunación son más importantes, son más peligrosos. No se ha visto una tasa más alta de efectos adversos contra las vacunas en esta población. Es más, en este estudio que mencioné de la Johns Hopkins, estos 30 pacientes que recibieron una tercera dosis, los efectos adversos fueron nuevamente la mayoría leve, dolor de cabeza, fatiga, fiebre baja, y solo un paciente de los 30 tuvo un efecto adverso más severo. O sea que no. La mayoría de estos pacientes no, lo toleran bien. Una preguntita más chiquita, quizás muy, muy básica, ¿no? ¿Yo puedo ser inmunodeprimida, inmunosuprimida y no saberlo, o siempre tiene que estar relacionado con alguna enfermedad que por supuesto, genere esta inmunosupresión? Puede uno estar inmunosuprimido y no saber. Hay algunas inmunodeficiencias que no se manifiestan tan severamente como otras. Las principales manifestaciones son infecciones recurrentes. Algunas personas desarrollan enfermedades autoinmunes con estas inmunodeficiencias. Entonces, la mayoría tienen una presentación clínica, pero hay otras que no, que pueden estar... sí. Quisiera tomar una última pregunta de un tema paralelo a COVID, que tiene que ver con los pacientes que tienen asma y que reciben sus tratamientos y que muchos de ellos tienen menor probabilidad de hacer compromisos pulmonares. Entonces ahí está esa cuestión ahí con evidencias que van y vienen. Pero sé que usted ha publicado recientemente la relación o una potencial relación que existe entre las hormonas sexuales, es decir, estrógenos, testosterona y el asma. ¿Podría hacernos un comentario si es muy generoso usted? Sí, es seguro. El estudio que nosotros realizamos, demostramos que el estrógeno disminuía la cantidad de receptores contra el COVID-19 en los pulmones de los pacientes. Entonces, como usted podrá entender, si hay menos receptores contra el COVID-19, la chance de contagiarse es menor. Entonces, y esto va en línea con la observación de que las mujeres tienden a tener una menor morbilidad y mortalidad cuando se contagian con el COVID-19. Entonces, este fue el estudio que nosotros realizamos en células humanas, viendo que si les damos estrógeno a estas células humanas, vemos una disminución de los receptores que va en línea con esta observación clínica, ¿no? En otro estudio no relacionado, evaluamos si pacientes con asma tenían un incremento en sus chances de ser hospitalizados o de entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y en este metaanálisis que realizamos, vimos que los pacientes con asma no
tenían un incremento en las chances de ser hospitalizados o de terminar en cuidados intensivos, lo cual es bueno. Sergio, una última pregunta formal. Si usted tuviera que elegir alguna de las vacunas que tienen disponibles en Estados Unidos para indicarle a un paciente con inmunodepresión, ¿elegiría alguna en particular o es lo mismo cualquiera de las tres? Yo preferiría una de las mRNA, la Pfizer o la de Moderna, que han sido más utilizadas en esta población. Pero ciertamente por ejemplo, en este estudio de Johns Hopkins, la tercera dosis, algunos de estos pacientes la recibieron con la de Janssen. Entonces, las tres son opciones. Quizás en este momento la evidencia quizás sea mayor con la Pfizer y la de Moderna. Y ahora le quiero hacer una pregunta personal, si me lo permite. Sí. Yo estuve en Rochester, Minnesota, y cuando llegué un mes de enero, me encontré con 22 grados bajo cero. Entonces, la persona que me llevó, que el profesor Juan Carlos Romero, me decía, mira, acostúmbrate porque acá viven los suecos, los noruegos y los que sobrevivimos indecorosamente a 22 grados bajo cero. Así que cuéntenos Sí. qué significa vivir en Rochester, Minnesota. Sí, para un peruano es un poquito difícil. Me imagino. Pero ya, yo vivía, antes de mudarme acá a Rochester, viví 12 años en Chicago, o sea que ya tuve un poquito de experiencia con el frío. Pero ciertamente, Chicago también, mucho frío. Sí, ciertamente enero y febrero son meses duros, que abrigarse bien. Me acuerdo que el único lago que estaba descongelado era el lago donde vertía el agua caliente la usina que mantenía, digamos, en condiciones a la Clínica Mayo, ¿no? Así que era el único lago lleno de patos. Es bien bravo, sí. Bueno, le agradecemos muchísimo, Sergio, ha sido usted muy amable realmente. Y nada, porque además, bueno, más allá de enero y febrero, el resto del año, vivir en Minnesota es una maravilla, así que lo felicito de todo corazón. Sí, es lindo. Un último comentario. Yo quería a los pacientes con inmunodeficiencias, ya sea primarias o secundarias, que han sido vacunados, yo todavía recomiendo que usen mascarilla y mantener las normas de distanciamiento social a pesar de la vacunación. Tienen que ser todavía cuidadosos y mantener esas normas. Eso es muy importante, tiene razón, no es un detalle menor sin duda alguna. Sergio, muchas gracias, muy amable, le mando un fuerte abrazo en nombre de todos y nuestro eterno agradecimiento a usted y a la Clínica Mayo. Gracias. De nada, un abrazo. Roberto. Una nota no menor en el día de hoy. Fue la mejor. No, es decir, sobre todo específicamente a lo que hablaba el doctor de Clínica Mayo acerca de las vacunas de ARN. Y en las últimas horas ha arribado, como todos sabemos, dos aviones de Aerolíneas Argentinas con 3,5 millones de una vacuna que son vacunas de ARN. Estas vacunas nos pareció importante poder refrescarles qué es las vacunas de ARN. Las vacunas de ARN, Pfizer y Moderna, pero específicamente la vacuna de Moderna, es una vacuna de ARN mensajero, es decir, tiene la síntesis de la espícula que está dentro de una pompa lipídica, como una pompa de lípidos, y que nanopartículas en millones, y esa es el contenido de la vacuna. Es un líquido blanquecino transparente, porque cabe la probabilidad que ahora, en el futuro, cuando alguien pueda recibir o que los vacunadores empiecen a ser entrenados, no es una vacuna absolutamente transparente, es una vacuna transparente blanquecina, es decir, puede tener inclusive un color más blanquecino que transparente. La conservación es entre 2 y 8 grados, pero ustedes habrán visto que ayer venían en unas grandes cajas, se bajaba del avión y decía algo de un frío ecológico. Ese frío ecológico venían a menos 25 grados. Ese menos 25 grados desde Seiza era transportado a menos 25 grados hasta quienes van a hacer la distribución. Quienes van a hacer la distribución hoy por hoy, esas vacunas están a menos 25 grados y van a ser acondicionadas para estar hasta que se lleguen a los centros de vacuna ya saliendo desfrisadas. Ahora, esa vacuna que está frisada es temperatura de heladera. De heladera, pero primero esa vacuna va a tener que ser desfrisada. ¿Cómo se desfrisa? O si se lo pone en la heladera entre 2 y 8 grados, en 2 horas se produce pasamos de menos 25 a 2 25 a menos 8, a menos 2 a 8. Pero también puede ser que salga a temperatura ambiente. Entonces esa vacuna por fuera del frisado que tiene, en 1 hora empieza a tener... ¿Y cuánto dura a temperatura ambiente?
dura 2 horas más. Entre 1 y 2 horas. O sea que tiene que ser aplicada en esas 2 horas. Sí, pero una vez que está frisada y luego pasa a 2 a 8 grados, 2 a 8 grados puede estar un mes. Ajá. O sea, todo lo que se desfrise en esta empresa que hoy va a distribuirla según las indicaciones del Estado, puede todavía tener. Por lo tanto, la logística es una logística de un mes. Está bastante más práctica que la vacuna de Pfizer, ¿no? Obviamente. Sí, porque la vacuna de Pfizer, recuerdan que estaba en unas cajas que tenían hielo seco, que eso estaba 10 días en conservación y luego cuando se desfrizaba tenía menos tiempo que un mes. Claro. Está aprobada por la FDA para uso de emergencia en mayores de 18 años al día de hoy, al día 17 de julio, sábado. No está aprobada, pero posiblemente en los próximos días, se estima que los primeros días de la semana que viene va a estar aprobada por la FDA para menores de 18 años, 12 años a 18 años. Recién lo decía Santiago Nemes, pero no menores de 12 años. No menores por ahora de 12 años, pero entre 12 y 18... O sea, pediátricas, cuando decimos vacunas pediátricas, ¿cuáles son? No, vacunas pediátricas tenemos muchas. Pero ahora, digo, si una de las vacunas... No existe ninguna vacuna de COVID que sea hoy, que tenga indicación de ser administrada en menores de 12 años. Bien. No existe recomendación. Si bien hay vacunas chinas inactivadas que está aprobada en China entre 3 y 12 años, esa es otra historia. Moderna estaba haciendo también un ensayo entre 0 y 12 años. Es más, y lo que dijo Santiago, en el mes de septiembre, o sea, otoño de los Estados Unidos, Pfizer posiblemente tenga ya la aprobación para menores de 12 años. Roberto, si yo tengo chicos con comorbilidades entre 12 y 18 años, y esta vacuna está aprobada, es probadamente segura, quiero decir, ¿qué me impide aplicársela? No, al contrario. La FDA la aprueba rápidamente, hay un proceso de aprobación en Argentina. Es más, la aprobación de Argentina también en los entre los 12 y los 18 años puede basarse en los estudios que fueron presentados en la FDA. Claro. O sea, próximamente va a estar aprobada. Acá también, al mismo tiempo que la FDA acá. Y va a ser, al igual que Pfizer, la vacuna de indicación en los niños entre 12 y 18 años. Para recordar, solamente más de 30.000 pacientes cuando apareció la vacuna Moderna para ser aprobada. Esta vacuna lo que ha demostrado que tiene un 94% de eficacia, y en la próxima placa voy a mostrarle algunos de los efectos que ocurren en la primera semana de la administración de la vacuna Moderna. Dolor en el sitio de aplicación, más del 90%, fatiga alrededor del 70%, estos son los números máximos, dolor de cabeza 6 de cada 10, dolor muscular 6 de cada 10, artralgia, es decir, dolores articulares puede potencialmente 4 de cada 10, náusea y vómitos 2 de cada 10 e hinchazón axilar 2 de cada 10. Esto no es un dato menor en la hinchazón axilar. Hoy las vacunas que están en la Argentina, que son las vacunas AstraZeneca, la vacuna Sinopharm y la vacuna AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik, generalmente no tienen esta cuestión axilar de los ganglios axilares. Aparece, sí, pero es muy infrecuente. En estas no, las vacunas de ARN toman los ganglios axilares locales como localización primaria para la replicación inmunológica y generación de Les inmunidad. recuerdo que, exactamente, este tipo de vacunas funcionan de un modo absolutamente diferente a las vacunas que conocemos habitualmente, motivo por el cual es muy importante que sepan que los ganglios linfáticos, los ganglios que tenemos en la axila, por ejemplo, se convierten en fábricas de producción de anticuerpos. En realidad se convierten en fábricas productoras de proteína S, que a su vez generan anticuerpos. Así que tengan en cuenta que ese aumento de tamaño de los ganglios es perfectamente factible con la vacuna de Pfizer y con la vacuna de Moderna por el mecanismo que utilizan. No tienen un caballo de Troya. Lo que hacen es llegar utilizar el aparato de reproducción de la célula para fabricar proteína S del virus y que esa proteína S despierte la respuesta inmunológica. ¿Me permitís un mensaje de oportunidad, que es muchas mujeres han tenido patología mamaria y han tenido que hacerle el vaciamiento axilar? Esas personas deben ser vacunadas contralateral, donde no tienen el vaciamiento ganglionar, porque muchas de las vacunas, vuelvo a decir, casi todas, pero las de ARN más todavía, toman la localización inicial axilar como
la localización de generación de inmunológico. Esa es una de las preguntas que me hicieron cuando me fui a vacunar con Sputnik. De ¿sí? todas maneras, sí. Si había tenido algún tipo de cáncer en alguna de las dos mamas o algún tipo Perfecto, bárbaro, ya que bien. No había tenido, pero bueno. Pero qué bien. Pero yo me pregunto, es interesante lo que dice Mariana, me pregunto esto, y si ocurre una cosa, si hay un antecedente de este tipo, ¿cuál es ¿no pueden hacerte una inyección intramuscular? Bueno, la mayoría... En los glúteos. Sí, esta vacuna es intramuscular, puede ser el brazo, puede ser el glúteo, puede ser los muslos, es decir, es intramuscular. Lo que sí, por eso es que las mujeres que tienen vaciamiento ganglionar, o los varones que han tenido también vaciamiento ganglionar, porque solo el cáncer de mama, si bien es más frecuente, la mujer también puede ocurrir en los varones. Son brazos que tienen que ser muy cuidados, que no tienen que ser inyectados, que no tienen que tener infecciones. Cambiamos de eje absolutamente de los adultos, de las vacunas, vamos a los niños. Vamos a los niños. Y realmente es un gusto presentar a un amigo personal que es el doctor Roca Rivarola. Manuel, es un gusto tenerte aquí con nosotros, así que bienvenido a este espacio. Nos está escuchando. Conocemos muchísimo. Sí. De muchos años y desde ya muchísimas gracias por la invitación y poder estar escuchándolos ustedes. Ya es un placer, porque lo que estaban contando recién para mí es novedad. Y la verdad que tenemos unos desafíos por delante muy importantes, ¿no? Yo estaba pensando, esta vacuna si se puede aplicar en los chicos, porque los chicos es un reservorio no vacunado de COVID muy importante. Claro. Y poder, por un lado, como reservorio, y por otro lado, como comentabas, Mariana, el grupo de riesgo de pacientes pediátricos que tienen patologías que los ubican en situaciones de riesgo, van a poder estar vacunados en un futuro no tan lejano. Claro. Eso es una lindísima. Eso es así. Bueno, se puso en marcha de alguna manera la posibilidad de que Moderna fuera aprobada en la Argentina gracias a estos padres que trabajaron muchísimo para pedir que esto sucediera, porque hacía año y medio que esos chicos estaban encerrados en sus casas sin los tratamientos, que atrasaron mucho su calidad de vida, ¿no? Sí. Y otros desafíos que se escuchaba era, hoy la pediatría, los pediatras generales, en los últimos 15 o 20 días, estamos conviviendo también con muchos más virus que lo que fue en el 2020, y volvimos no a la normalidad de cuadros virales, pero empezaron a aparecer virus que, un poco la idea mía es tratar de alertar sobre ese tema, y esto es muy reciente, 15, 20 días, sobre la aparición del virus incisional respiratorio, que es el virus que produce la bronquiolitis, ¿no? Uh-huh. El adenovirus, aparte del rinovirus, que todos sabemos que está, digamos, desde el principio de año, y empezamos a ver un grupo importante de chicos con las bronquiolitis típicas de todos los años. No es una cosa nueva, no es para, digamos, generar pánico ni mucho menos, sino para alertar a las mamás de bebés menores de 1 año y sobre todo menores de 3 meses que comienzan con cuadros de dificultad respiratoria, tos. Esto comienza como un resfrío habitualmente los primeros días, con febrícula, fiebre de 37,8, 38, 37,5, y después progresivamente comienza un síndrome de dificultad respiratoria con agitación, disnea, dificultad para, digamos, utilización de músculos accesorios, rechazo en la alimentación, y sobre todo es importante consultar. En menores de 3 meses, menores de 1 año se da esta enfermedad, pero la gente todavía tiene cierto miedo de consultar en las guardias, en las emergencias, y la verdad que la bronquiolitis es una entidad importante. Y mucho más. Perdón, Manuel, buenas tardes. Y mucho más... ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mucho más en el tema de, que a lo mejor la gente tiene miedo de ir a un centro sanitario, a un centro asistencial por el tema de COVID, ¿no? Así que ese miedo tienen que superarlo y acercarse con los niños si están en estas condiciones, por supuesto. Les quiero recordar a la gente que nos está viendo y escuchando que más allá del trabajo del doctor Roca Rivarola en el Hospital Austral, que ya es histórico, por todos conocidos, es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y hoy acá representa a esta sociedad también en este espacio, ¿no? Así que le agradecemos a Manuel, a la Sociedad Argentina de Pediatría. Y ahora una pregunta concreta, Manuel, acerca de los chicos asmáticos, porque
vuelve a plantearse el tema de los chicos asmáticos tratados con productos o medicamentos para poder soportar o tolerar o controlar las crisis asmáticas. ¿Están más protegidos contra el COVID que aquellos que no se tratan? ¿Tienen un escudo particular de protección o esto no es así? El tratamiento preventivo del paciente con asma, bueno, ya lleva muchos años y reduce el objetivo de este tratamiento inicialmente en el lactante más pequeño, habitualmente es mejorarle el futuro respiratorio de ese paciente, pero el objetivo anualmente es tratar de reducir la cantidad de episodios de broncoespasmo y reducir la intensidad o la gravedad de los mismos. El año pasado, el año 2020, cuando no había, estábamos en una cuarentena muy cerrada y no había cuadros respiratorios, la verdad que muchos de los tratamientos preventivos, sea con Montelukast o con corticoides inhalados, se postergaron, se suspendieron, y la familia y muchos padres también se relajaron porque al no tener cuadros respiratorios. Sabemos que cada cuadro asmático es gatillado por un cuadro viral. Al no haber cuadros virales, por supuesto que muchos chicos que el año pasado no tuvieron tratamiento preventivo, no tuvieron cuadros asmáticos. Pero bueno, este año, como comenté recién, la aparición de la escolaridad, por suerte y gracias a Dios, pero con toda la problemática de los virus respiratorios, los pacientes que tienen una indicación precisa requieren ese tratamiento preventivo a lo largo del año y habitualmente se hace hasta noviembre. Roberto nos puede decir qué expectativa tenemos de los cambios en los virus y si estos virus van a seguir más tiempo, ya que no pudieron estar en la primera etapa del invierno, qué va a pasar con el virus social respiratorio y con estos virus que habitualmente son de mayo, junio y julio, hasta octubre. Pero bueno, hay países como España ahora que están teniendo en verano cuadros respiratorios por virus social respiratorio, que no es lo habitual. Y esto no es menor el alerta que inicialmente das acerca de la circulación de virus nuevamente en pediatría. Es decir, esta circulación nuevamente ahora, en estas semanas, en pediatría, alerta mucho a los padres y lo primero que piensan es que tienen COVID. Por eso es que la consulta al pediatra y lo que decís de la consulta segura es absolutamente importante. Y no es menor esta cuestión que referís en España, que también se refiere en los Estados Unidos con brotes específicos ahora, verano de bronquiolitis y específicamente de sincicial respiratorio. O sea, vamos a vivir posiblemente semanas próximas en el cual los pediatras y los padres van a tener probabilidades de tener bronquiolitis, pero también, como vos decís, puede disparar efectos también de crisis asmáticas y hay que recuperar. ¿Y cómo se hace? La pregunta, Emanuel, es cómo recuperar a esos pacientes que no tuvieron tratamiento durante la pandemia. El objetivo me parece que es ideal. Me parece que hay que volver a la consulta pediátrica, que durante estos últimos 2 años, un año y medio, la Sociedad Argentina de Pediatría pregonó mucho la consulta, persistir con la consulta pediátrica, no solamente por el asma en sí mismo, sino por toda la patología, toda la prevención que hace el pediatra en el consultorio de un sinnúmero de patologías infecciosas y no infecciosas. Pero el paciente asmático tiene que recordar vacunarse contra la gripe, que no sé realmente actualmente cuál es la tasa de vacunación de la primera y segunda dosis en los casos de necesitar 2 dosis. Baja en pediatría, este año es uno de los años más bajas en todas las indicaciones. ¿Puedo hacer una pregunta muy cortita? Me van a matar acá. Nada más quiero preguntar, doctor Mariana Arias lo saluda. Quería saber cómo se enferma un niño de asma. Es una enfermedad crónica. ¿Cómo llega esa enfermedad? El asma tiene multifactorial, digamos, ¿no? Siempre vos vas a tomar, digamos, antecedentes familiares, factores genéticos, factores medioambientales, emocionales. Emocionales. Al ser multifactorial intervienen todos los factores. Como sabemos, uno tiene su carga genética, pero después está la epigenética, que es todo lo que rodea a ese niño y a su ecología, ¿no? Es un niño y su medio ambiente. Entonces está todo lo ambiental, todo lo emocional y sobre todo también lo estacional con cuadros respiratorios, ¿no?
como muchos de estos cuadros de asma son precedidos por infecciones respiratorias banales, que en el paciente asmático gatillan un evento de crisis asmática. Bien. Y en el paciente no asmático puede gatillar otro cuadro respiratorio banal. Manuel, ahora sí, con la despedida, la ultimísima pregunta, porque nos van a echar si no. A ver, a los pacientes asmáticos, a los chicos asmáticos, ¿hay que vacunarlos o no contra el COVID? En la medida que haya alternativas de vacunación, ¿no? Yo lo tomaría como un grupo para, si, digamos, en la medida de las posibilidades. Mayores de los 12 países que años. vacunaron todavía a mayores de 12 años, bueno, 16 años, ¿no? Con la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, se tomó toda la población, no se tomó un grupo de riesgo porque vacunaron a todos. Si hay escasez de vacunas, yo priorizaría de mayor riesgo a menor riesgo. Perfecto. La indicación de la vacuna, y el paciente asmático está en los pacientes de riesgo, posiblemente no en el mayor riesgo, pero debe estar en enfermedades severas. Manuel, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, te agradecemos todos de corazón el haber participado y y contamos con vos, por supuesto, esto es lo más importante. Bueno, muchas gracias y saludos a los tres. Bueno, gracias. Un fuerte abrazo. Vamos a la Señora. consulta de la gente, que tenemos una más para poder leer, para transmitirle a los expertos. Dice Roxana, con el tratamiento previo que se nos da a los alérgicos, ¿las vacunas tienen la misma efectividad o baja por el corticoide? Los tratamientos que se dan previos, tan inmediatos, no modifican en nada la efectividad de las vacunas. Hay una discusión, pero lo dejamos para la semana próxima, que es el paracetamol previo. Sí, lo dejamos, si altera o no. Después charlamos eso. El paracetamol previo. Bueno, nos dejamos con la intriga. No, bueno, muy bien. La semana que viene hacemos un análisis si hay que dar paracetamol o no. Perfecto, o sea le adelantamos que no. Tienen que estar acá entonces sí. el próximo sábado seguro. Les cuento que además de los 3 centros de testeo docente, se sumaron otras sedes para que el personal docente y no docente de las escuelas públicas y privadas de la ciudad puedan testearse cada 15 días. Es muy importante que no dejemos de testearnos si tenemos esa posibilidad, así que entra a buenosaires.gov.ar/testeo docente. Hasta el miércoles, ofertón en Coto. 12 cuotas sin interés o 10% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro. Coto. Afrontémoslo. Los humanos hemos evolucionado porque entendimos algo muy simple. El mundo no se va a adaptar a nosotros. Nosotros nos adaptamos al mundo. Nuevo Peugeot 3008. Es tiempo de cambiar. Abrir un Finlandia es abrir infinitas preparaciones. Es tener un rendimiento increíble. Soy rico, soy infinito, soy Finlandia. Cuando tengas que ir acá, allá o a donde sea que vayas, recordá llevar toallitas Ayudín. Limpieza y desinfección en un solo paso. Ayudín, la marca número 1 elegida por los hogares argentinos. Esa es la actitud de nuestra gente, la que en Libra Seguros llamamos actitud de Libra. Libra Seguros. Si vas para adelante, seguro te encontrás con nosotros. Todos los días, tu hijo necesita nutrientes para apoyar su desarrollo y fortalecer sus defensas, como omega 3 y 6, hierro, fibras, vitaminas y minerales. 2 vasitos al día de Sancor Bebé 3+, le dan los nutrientes que necesita para apoyar su desarrollo. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. En Chango Más y Walmart arrancaron los ofertazos XXL. Hasta el miércoles 21, aprovecha 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar, Sprite, Nesquik, Yogurísimo, Danet y mucho más. 30% en vinos y fumantes y 25% en cervezas de estas marcas. Además, 18 cuotas sin interés en todos los TV LEDs, aires acondicionados, cocinas y colchones. Vení a Chango Más y Walmart. Tenés miles de super ofertas al mejor precio. Empezó Electro Sale en Frávega y Frávega.com. La mega liquidación con hasta 40% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y entrega en 48 horas en seleccionados. Del 12 al 18 de julio, Electro Sale en Frávega.
Pero por favor, un placer ayudarte a cambiar el auto. A lo sumo algún día voy a pedir que me lo preste. No, chiste. Lo que sí me podrías dar una manito con la mudanza. Mentira. Aunque pensándolo bien, podrías ayudarme con una idea que me está dando vuelta en la cabeza. Al final, ¿quién va a arrimar los morracos? No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un superpréstamo prendario Santander UVA o a tasa fija y pagalo en hasta 48 o 60 cuotas. Ingresá en santander.com.ar y obtené la aprobación inmediata. Santander, queremos ayudarte. Tranquila que vamos y vamos. Hora 17, de lunes a viernes, con Pablo Rossi en La Nación Más. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de lavavajilla y jabones de tocador. 70% de descuento en la segunda unidad de snacks y marcas de pañales capilares, protección femenina y desodorantes corporales. Y 6x5 en marcas de leche funcionales larga vida. Además, llevando 3 cervezas Budweiser por 473 centímetros cúbicos, 69 pesos cada una. Y llevando 2 papas fritas Pringles por 124 gramos, 239 pesos cada una. Disco y Jumbo. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. A lo largo de nuestra vida pasamos por muchas relaciones, pero hay una que es para toda la vida. La relación con tu pelo es única. Elegí una marca que la entienda. Isue. Todo eso que nos pasa. Todos los días, tu hijo necesita nutrientes para apoyar su desarrollo y fortalecer sus defensas, como omega 3 y 6, hierro, fibras, vitaminas y minerales. 2 vasitos al día de Sancor Bebé 3+, le dan los nutrientes que necesita para apoyar su desarrollo. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Nunca sabes de qué te puede dejar afuera el malestar. Alical, doble acción, doble alivio. Llegó la Serenísima 100% vegetal de almendras y arroz. Descubrí su sabor rico y cremoso, sin colorantes ni conservantes. La Serenísima 100% vegetal, un nuevo origen, la calidad de siempre. Y ahora probá la Serenísima 100% vegetal de maní. Pero ¿cómo no le voy a prestar plata para un emprendimiento? Eso sí, una cosita. ¿Qué tal si el proyecto es de indumentaria deportiva? Para perros. Puede vender polaina, pantalones de yoga, vincha de toalla, kimonos para karate. Y el nombre está cantado. ¿Chicha? ¡Me encanta! Y por la plata, olvídense. Me la devuelven cuando puedan. No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un superpréstamo Santander y usalo para lo que vos quieras. En cuotas fijas. Y la primera cuota la pagás a los 90 días. Seas o no cliente, pedilo ahora en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. ¿Usás prótesis dental? Probá el nuevo Ultra Corega Máximo Sellado, que tiene un nuevo pico de precisión y bloquea hasta 5 veces más el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Volvé a disfrutar de las comidas que te gustan. Probalo. Legato. Chica, su casa, su amistad. Oh, qué placer, la espuma, amistad. Amistad. Bueno, qué bueno que nos sigan acompañando y bueno, por una sugerencia del doctor Claudio Sim, estoy acá para contarle algunos tips, algunos pares de alimentos, parejas de alimentos que nos pueden ayudar a bajar de peso o a usarlos como colaciones para no comer mucho y poder restringirnos un poco para poder reducir nuestras calorías, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con la primera parte y el primer alimento que les voy a dar para elegir, y este va a ser hojas verdes que oscuras, no solamente verdes, sino las verdes oscuras, que son el kale, por ejemplo, el brócoli puede ser también, la selga, las espinacas. Esas son muy, muy nutritivas,
estas verdes, muy, muy nutritivas, pero no generan mucha saciedad. Entonces, para que esto suceda, podríamos combinarla con la palta. La palta es un alimento muy, muy nutritivo, que además tiene grasa buena, la grasa insaturada, que lo que hace es darnos la saciedad que no nos da este verde y que al mismo tiempo nos da muchísimas nutrientes y por supuesto ayuda a cubrir todo lo que nos pasa en el corazón, ¿no? Nos ayuda a cuidarnos de las enfermedades del corazón. Así que muy importante la palta junto con las hojas verdes oscuras. Vamos a la segunda pareja de alimentos. Las fibras generalmente lo que hacen son muy importantes para nuestra alimentación y lo que hacen es ralentizar el proceso, ¿no? que tenemos que hacer cuando estamos comiendo algo. Ralentiza la digestión. Me olvidé del nombre, doctor, gracias. Por nada, acá estoy. Ralentiza la digestión y al ralentizar la digestión ocupa mucho más espacio en el estómago. Entonces no tenemos tantas ganas de ingerir otros alimentos. Entonces elegimos quizás un poco de avena, 4 gramos de avena en una taza como colación, pero le sumamos las nueces. ¿Por qué? Porque las nueces además nos rejuvenecen, nos ayudan también a... Son afrodisíacas. Eso es lo más importante. El doctor está siempre ahí, con eso está bien. Atento, estoy atento. Muy bien atento. Son afrodisíacas. ¿Qué más, doctor? Dígame qué hacen más las nueces. Antioxidantes. Son antioxidantes, o sea, nos rejuvenecen, ¿no? Nos ayudan a estar más jóvenes. Sí, por eso nos ayudan a dormir mejor. Dicen que ¿no? también ayudan a dormir mejor. Así que este puede ser una buena colación para cuando usted tiene ganas de comer algo. Fibras más nueces. Un puñadito de nueces. Un puñadito, 2 gramos de nueces. 2 gramos de nueces. Esa es la indicación. Vamos al tercer grupo de alimentos, la tercera pareja de alimentos. Bueno, si vos tenés ganas de consumir algún estimulante, yo te sugiero que elijas el té verde. ¿Por qué? Porque el té verde, hay un estudio que dice que el té verde, si tomás 4 tazas por día, también genera antioxidantes. Es muy, muy favorable para el organismo. Y para poder absorber justamente esas propiedades, lo más interesante sería mezclarlo con un poquito de limón. Un chorro de limón en la taza de té verde. 4 tazas de té verde tiene muchísimos antioxidantes y es un buen estimulante para suplantar el café. Bien, muy bien. Muy bueno. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué le pareció? Estupendo. Bueno. Estupendo. Cambiamos un poquito de... Volvemos a la niebla mental. Del foco, volvemos a las promesas, ¿no? Volvemos a las promesas sí. y habías anunciado, Mariana, que nos iba a acompañar un especialista que es Lucía Crivelli. Ella es coordinadora de neuropsicología del FLENI, así que te damos la bienvenida, Lucía. Y el tema que anunciamos es la niebla mental. Es decir, ¿por qué hoy consultan al FLENI, a tu servicio, al departamento, al equipo, las personas que tienen esta niebla mental? ¿Cómo podrías definirla y qué es lo que sienten? Para después decir cómo los rehabilitas. La niebla mental es un término que surge de la población general, no es un término científico, que existe antes del COVID y se refiere a fallas en la concentración, disminución de la velocidad de procesamiento de la información, problemas de memoria, falta de claridad en el pensamiento. Esta niebla mental puede surgir por muchos efectos, por ejemplo, por tener un jet lag, por tener una infección de otro tipo que no sea COVID, por haber tomado alguna medicación antihistamínica. En el caso del COVID, esta niebla mental se manifiesta como trastornos cognitivos específicos que se han medido. En neurología cognitiva, en FLENI, hemos realizado un estudio donde encontramos que estos trastornos cognitivos tienen un perfil específico que se caracteriza por un 30% de trastornos en la atención, un 25% de trastornos en las funciones ejecutivas y en mucho menor medida afectación de la memoria y el lenguaje. Cuando decís la afectación en la función ejecutiva, sí. ¿Es en la resolución de problemas? Es en la resolución de problemas. Las funciones ejecutivas son una función del cerebro que nos permite como orquestar el resto de las funciones. Como si fuese el director de orquesta que ordena el lenguaje, la memoria, la atención y cómo estas funcionan. Entonces, cuando se ven alteradas, me veo como desorganizado. ¿Y solo la niebla mental, con este término comunitario, por así decirlo, se produce en los pacientes que tienen COVID graves, severos, que se hospitalizan? ¿O puede aparecer, porque uno se imagina niebla mental, solo aquel hospitalizado mayor de 80 años? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Bueno, está la experiencia nuestra y está una revisión de la literatura que hicimos para la OMS con un grupo de trabajo de post-COVID, de trastornos neurológicos post-COVID, que integra el doctor Allegri, que es muy interesante y nos cuenta que
digamos, la severidad del COVID correlaciona con el grado de deterioro cognitivo. No la edad. Si corregimos los datos por la edad, no pasa por qué edad tenga uno, sino por el grado de severidad de COVID que tuvo. Entonces, en pacientes que tuvieron un COVID más severo, con mayores trastornos respiratorios, los trastornos cognitivos son más severos. Y estos trastornos cognitivos aparecen en la fase aguda, en forma de delirium, pero después siguen y persisten hasta 6 meses después de la enfermedad. ¿Cómo es la fase aguda? ¿Cómo? En internación. En internación. Aparecen ahí en puede internación. haber un delirium, claro. Una niebla mucho mayor. Sí, hay trastornos cognitivos en internación y estos trastornos persisten hasta 6 meses después de la internación. Pero esto no es por la edad del paciente, es por la severidad del paciente. Eso es importante para la gente joven, que tal vez no le está dando tanta importancia al virus, saber que puede afectar la cognición incluso en casos asintomáticos. En cuanto a eso, a los jóvenes, ¿por qué decís que sienten que no le dan tanta importancia al virus y en qué medida pueden tener esta niebla mental? La pueden tener, me decís, por más gravedad, ¿no? La pueden tener en la misma quizás medida. No le den tanta importancia. Sí. No hemos encontrado una correlación entre los factores de riesgo, por ejemplo, para el deterioro cognitivo y la aparición novedosa, o sea, en personas que antes no tenían ningún tipo de deterioro cognitivo, de esta niebla mental o de los trastornos cognitivos. Eso nos hace pensar que puede aparecer en cualquier persona de cualquier edad. Y en cualquier severidad. O sea, esto sí es importante. Usted acaba de decir que además puede aparecer en pacientes jóvenes asintomáticos. Sí, hay un estudio. ¿Y eso por qué lo correlaciona con COVID y no con estrés postraumático? Bueno, es muy interesante eso. Hay un estudio de un grupo griego, el autor se llama Malacanti, que estudió pacientes asintomáticos y encontró deterioro cognitivo. Encontró también altas tasas de ansiedad. Claro. Hay un artículo de Lancet que dice que 6 meses después de la infección, la ansiedad persiste en un 30% de las personas que estuvieron internadas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno controla el factor de ansiedad evaluando pacientes y controles sanos simultáneamente con el mismo contexto, como lo hicimos en el estudio en Flenny, entonces esos factores aparecen controlados. Entonces nuestros pacientes estaban ansiosos, pero nuestros controles también estaban ansiosos. Y unos tenían deterioro cognitivo y los otros no. Claro, entonces así lo ajustamos. ¿Y cómo los rehabilitamos? Un momento, disculpen, ¿cómo se trata? Estamos ansiosos con esto. ¿Cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento que lleva a cabo un paciente que 5 meses después de haber padecido COVID tiene estas dificultades de atención, dificultades de memoria, dificultades para orquestar su vida psíquica, etcétera? Bueno, lo primero que tiene que hacer la persona que tiene esta sospecha o esta dificultad es hacerse una evaluación cognitiva, ¿sí? Y realmente disociar si esto es un trastorno de ansiedad o es un trastorno cognitivo o son las dos cosas que coexisten. Perfecto. Luego pasar a una etapa de rehabilitación si el diagnóstico es positivo. Y en la rehabilitación lo que estamos haciendo son tratamientos cortos de 10 sesiones que son los mismos que están indicados para otras patologías, porque la realidad es que todavía no tenemos experiencia en esta. Entonces, son tratamientos psicoeducativos y también de intervención. ¿Y funcionan bien? ¿Están funcionando bien? Está funcionando bien y después está el consejo médico sobre la dieta, la actividad física. ¿Y puedo tomar algo? No hay nada. O sea, todo tiene es en base a hay ejercicios. muchas cosas, pero sí no podés tomar, pero sí hay muchas cosas. Porque lo que lo que enunciaste recién, es decir, la actividad física, la alimentación, seguramente tener una visión positiva de la vida y de la recuperación. Absolutamente. ¿Qué pasa con, perdón? Sí, digamos, hay como 5 pilares de la rehabilitación cognitiva, que son la actividad física, la dieta saludable, que muchos de los alimentos que mencionaste hoy están incluidos en la dieta. La dieta que se recomienda es una dieta mediterránea. Claro. Un poquito modificada, es como la dieta para la hipertensión. Hace mucho que estoy molestando con el tema de la dieta mediterránea. El núcleo delirante de esta mesa es la dieta mediterránea. La dieta que se recomienda generalmente para el funcionamiento cerebral correcto es la dieta DASH, que es una dieta que fue baja en sodio, recomendada para los pacientes hipertensos. Luego, el ejercicio cognitivo, la actividad social y esto del optimismo y mantenerse ocupado. ¿Qué pasa con los pacientes mayores de 60 años o de 70 o de 80? Mi madre, por ejemplo, tenía ya algunos problemas cognitivos, se le agregó el COVID y eso fue un poco más profundo, ¿no? ¿Se puede volver atrás con todo este, o sea, se puede volver al punto de partida antes del COVID, quiero decir, con todo con este tratamiento que estabas mencionando? Sí. Si bien los estudios en personas sanas que contraen COVID son pocos y son novedosos, hay sí sólida evidencia sobre lo que se produce en un
digamos, en un paciente que ya tenía un trastorno cognitivo previo, que ya tenía demencia, que ya tenía Alzheimer. Y la verdad es que el efecto de la internación por sí misma ya es devastador. Cuando el COVID es severo, digamos, la internación en estos pacientes produce mucho mayor deterioro cognitivo. Pero aunque no sea severo, ¿eh? Hay una mejoría, que es una mejoría natural, que se da luego que la enfermedad remite, y es muy importante que hagan rehabilitación estos pacientes. ¿Qué pasa con los trastornos del sueño, por favor, que aparecen seguramente con mucha frecuencia? Bueno, es una de las posibles causas también de este deterioro cognitivo que vemos. Claro. O sea, los trastornos del sueño, las apneas, el insomnio, la falta de descanso producen déficit cognitivo. ¿Ustedes corrigen el sueño de qué modo? En el tratamiento que estamos realizando... No me diga apagar el teléfono porque esto es... Lo hacemos con psicoeducación, justamente, digamos, con medidas de higiene del sueño. Siempre que el trastorno haya sido diagnosticado y depende cuál sea este trastorno. Además, el expertise de Fleni en sueño también es muy importante. Y entonces es una cosa... O sea, te vamos, si me permite, Claudio... Te vamos a volver a invitar y creo que te vamos a visitar también en el FLENI en algún momento, porque creo que todo el entrenamiento psicoeducativo, toda la rehabilitación cognitiva también es importante poder verla. Encantada de recibirlos. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias. Un placer. Nosotros ya nos conocíamos. Vamos al cierre. Vamos al cierre. Tiene que mostrarnos algo de Gran Bretaña. Tengo que mostrarles algo de Gran Bretaña, algo muy emotivo. Vamos a ver unas imágenes que seguramente nos van a emocionar, porque ¿quién no ha perdido en este tiempo a alguien querido, no? Ahí es un mural público pintado por voluntarios para conmemorar a las víctimas de la pandemia de COVID en el Reino Unido, en Londres. Los psicólogos es el Támesis, ¿no? Se dieron cuenta que el cerebro no es particularmente bueno procesando números demasiado grandes, entonces llegar a ese muro y caminar a través de 500 metros y ver esos corazones, y en esos corazones, cuando uno hace foco, ver el nombre de alguna de las personas que fallecieron, hacen que, bueno, uno pueda conectarse con el dolor. Qué interesante, y con Mariana. la tristeza de alguna manera con la que además a veces es necesario conectarse para poder dar un cierre a estas situaciones tan dolorosas, ¿no? En la Argentina, que llegamos a más de 100.000 fallecidos en estos días, que fue un hito muy triste para nuestro país y para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué significa cada uno de esos números? Voy a tomar, si me permiten ambos, voy a tomar uno de los comentarios de Mariana, y si pueden poner las imágenes de nuevo, porque cuando a mí me cuentan, bueno, 100.000 muertos significa 2 canchas de River o 54 AMIAs, la verdad que no, me falta poder de abstracción y no lo entiendo de este modo. Digamos, por eso me parece que esta propuesta de pintar corazones y dentro de estos corazones cada uno escriba el nombre de la persona que perdió, me parece que es un memorial mucho más, digamos, de dimensión humana, que si me dicen que 100.000 muertos significa 2 canchas de River llenas. Bueno, no nos importa eso, ni siquiera lo podemos entender, porque además cada una de esas personas tenía sueños, tenía familia, tenía proyectos, tenía amor alrededor suyo, tenía una vida, una historia, en un contexto de una vida, historia, y se proyectaba, se proyectaban esas familias. Pero también, sin duda, las palabras también deben ser dirigidas hacia adelante. Es decir, el acompañamiento de las familias en lo que significa que esto va a terminar, que esto no va a seguir impactando de por vida, y que tenemos el resto de la familia que tiene que acompañarnos, que seguir nos acompaña, seguir adelante, y tener también, sin ninguna duda, la memoria. Y lo que les deseo realmente, y esto es desde la profundidad de mis sentimientos, es que la alegría les llegue en el menor tiempo posible. O sea, el duelo ocurre, pero los duelos prolongados son más dolorosos. Y mientras el duelo sea menor
y la alegría del recuerdo de esa persona que ya no está físicamente sea en el menor tiempo posible, es mi deseo a todos los familiares de las personas que han fallecido. Quizás ponerle foto o ponerle nombre y apellido dentro de un corazón sea una manera de transitar mejor el duelo, ¿no? Muy bien. Y que la alegría del recuerdo sea en el menor tiempo posible. La verdad que muy interesante. Les agradezco mucho este momento tan espontáneo, porque fue espontáneo, y tan genuino, porque en última instancia es genuino. Y yo me gustaría agregarle a estas cosas que acaban de decir mis compañeros, agregar algo que tiene que ver con mitigar la incertidumbre de la fecha de vencimiento. ¿Cuándo termina esto? Marzo del año que viene, esto será historia. Recuerde lo que en este momento les decimos. Marzo 2022, 22. Esto será un mal recuerdo y nada más. Muchas gracias. Han sido ustedes tremendamente generosos con nosotros. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Hasta la próxima.